También podemos apreciar que en el campo automotriz los vehículos poseen un sistema de frenos, el cual está encargado de transformar la energía cinética del vehículo en calor. En el siguiente video vamos a ver cómo funcionan los diferentes sistemas de frenos utilizados en los vehículos. La invención de la rueda hace muchos siglos fue un hito porque supuso un sistema de locomoción relativamente sin rozamiento. Por su propia naturaleza, una vez que echa a rodar, la rueda sigue rodando. Por tanto, no es extraño que el invento de la rueda fuera seguido poco después por el del freno. El principio es muy sencillo: hacer que una pieza fija haga presión contra la rueda móvil. Esto generaba un rozamiento que iba parando la rueda. A diferencia del carruaje, el sistema de frenos de un coche se aplica a las 4 ruedas. Esto hace que la frenada sea más potente y mejor equilibrada. Pero para conseguir esa potencia, el sistema de frenos tiene que permitir cierto movimiento del coche y contar con su peso. Como ya hemos visto al hablar de la suspensión, cuando un coche toma una curva, se balancea. Su peso se nota más en las 2 ruedas exteriores, desplazándose desde las interiores. Por la misma razón, cuando el coche frena yendo en línea recta, su peso se desplaza hacia las ruedas delanteras, desde las traseras. En ambos casos, como se reduce la carga en 2 de las ruedas, también se reduce el agarre de los neumáticos. Si se aplican los frenos, existe el peligro de que esas ruedas se bloqueen y los neumáticos pierdan el agarre. Una vez perdido, la frenada no tiene efecto y el conductor puede perder el control del coche. Después veremos cómo tiene en cuenta el peso el sistema de frenos y cómo reduce o incluso elimina el bloqueo de las ruedas. Veremos también cómo se amplía la fuerza sobre el pedal del freno y se transmite a los frenos. Pero empecemos por ver cómo son los frenos. Hay 2 tipos básicos de frenos. El freno de tambor es el más antiguo, pero todavía se monta en las ruedas traseras de muchos coches. Un plato portazapatas va unido fuertemente al eje trasero. El plato no gira. Un componente del freno es un pequeño cilindro hidráulico con 2 pistones. Va montado en el plato. Al cilindro llega el líquido de frenos a través de un tubo. El líquido llena la cámara central del cilindro. El freno lleva 2 zapatas, como medias lunas de metal con forros especiales, colocadas también en el plato, una a cada lado del cilindro hidráulico. Cuando se pisa el pedal del freno, el líquido a presión empuja los pistones y por tanto las zapatas hacia afuera. Al soltar, suelta el pedal. Unos muelles devuelven las zapatas a su posición original. El tambor del freno tiene un eje central que en este caso va atornillado al plato. El tambor encaja alrededor de las zapatas.
También en este caso, la rueda se coloca en los vástagos del tambor y el eje permite que el tambor y la rueda giren. Cuando se pisa el freno, los pistones hidráulicos empujan las zapatas contra la superficie interior del tambor, frenando tanto el tambor como la rueda. Los frenos de tambor tienen una limitación. El calor que se genera en su interior no tiene fácil salida. Muchas frenadas pueden hacer que el freno se caliente y patine. Debido a ello, aunque se pueden montar frenos de tambor en las ruedas delanteras de los vehículos pesados, no se suelen montar en esta posición en los coches modernos. En su lugar se usan frenos parecidos a los de la bici. Cuando un ciclista frena, dos pastillas, una a cada lado de la llanta, la oprimen y la fricción que producen frenan la rueda. Como las pastillas y las ruedas van al aire, el calor que se genera, aunque es muy poco comparado con un coche, se disipa rápidamente. Los frenos de disco de un coche funcionan de modo parecido. Pero las pastillas de los frenos no oprimen la rueda, sino un disco especial que gira con ella. El disco se monta sobre el cubo en los vástagos de la rueda. Las pastillas de freno, también un soporte metálico con un forro especial, se montan a los dos lados del disco, generalmente delante y a veces detrás del mismo. También hay un portapinza que ayuda a situar las pastillas. Y sobre el que va también la pinza. La pinza cubre el portapinza, las pastillas y parte del disco. El líquido de frenos llega a la pinza por un tubo. Dentro de la pinza hay un pistón, en este caso algunas veces dos. Al pisar el pedal del freno llega al pistón líquido a presión y el pistón empuja la pastilla interna contra el disco. El líquido empuja la pieza por el otro lado y esta a la pastilla externa. Aunque la rueda va montada cerca del disco, este está expuesto al aire para disipar el calor generado en la frenada, de modo que es menos probable que se caliente y tenga efectos negativos sobre la frenada cuando el coche va a gran velocidad. En los coches modernos, el sistema empleado para transmitir el esfuerzo del conductor sobre el pedal del freno a los propios frenos es casi siempre hidráulico. Como los líquidos son prácticamente incomprimibles, no se puede meter 101 litros de agua en un depósito de 100 litros, la presión de líquido en un tubo se transmite como si fuera una barra de metal. Pero el tubo se puede doblar y torcer, pudiendo pasar entre muchos otros componentes. También se puede dividir en una red de tuberías, pero la potencia hidráulica, la presión, siguen siendo las mismas en cualquier punto de la red. En un coche, lo esencial del sistema hidráulico de frenos es un cilindro maestro y un depósito de líquido. Los tubos o latiguillos del líquido de frenos van del depósito a los pistones hidráulicos que hemos visto que lleva cada freno. Pero el sistema tiene más cosas que el cilindro maestro y los latiguillos. El pedal del freno, situado al lado de los otros pedales, acciona una barra metálica que traspasa el salpicadero. Esta barra puede ir directamente al cilindro maestro o accionar un empujador, dependiendo de la posición del cilindro. Los coches más modernos llevan un servofreno unido al extremo del empujador. Enseguida echaremos un vistazo al servo. El pedal del freno y el empujador actúan sobre otra barra que pasa por el centro del servofreno.
Este servofreno está unido a la entrada múltiple del motor por medio de un tubo. En este caso, el cilindro maestro va unido a esta barra y a la tapa externa del servo. Los latiguillos del freno salen directamente del cilindro maestro. El sistema se completa con el depósito del líquido de frenos que lo envía directamente al cilindro maestro. Es solo un depósito porque cuando el sistema funciona, el cilindro maestro y todos los latiguillos están siempre llenos de líquido. Este tipo de cilindro maestro, llamado cilindro principal doble, contiene dos muelles y dos pistones. El pistón entre los dos muelles está suelto, es decir, flotante. Divide al cilindro maestro en dos cámaras, cada una con un muelle y llena de líquido de frenos que llega del depósito. De cada cámara salen dos circuitos, en este caso uno que va a un freno delantero y otro al trasero. Cuando se pisa el pedal del freno, el primer pistón empuja al líquido. El pistón flotante equilibra la mayor presión entre las dos cámaras del cilindro. Esta presión se transmite a través del líquido de cada circuito hasta el pistón de cada freno. Como hemos visto, estos pistones accionan los frenos delanteros de disco y los traseros de tambor. No todos los cilindros maestros son exactamente como este. En algunos casos, el cilindro solo tiene una cámara para los 4 frenos. Pero los sistemas más modernos son todos dobles, como medida de seguridad. Si fallara, por ejemplo, la cámara de los frenos delantero derecho y trasero izquierdo, todavía funcionarían los otros dos frenos. La fuerza que llega finalmente a cada pastilla o zapata depende de varios factores. Por supuesto, es importante que la eficacia de la frenada no dependa de la fuerza con que se pisa el pedal. En primer lugar, la fuerza que hace el conductor es aumentada por la acción de palanca del pedal del freno. Los pistones del cilindro maestro recorren menos distancia que el pedal, pero con una fuerza proporcionalmente mayor. Después, como son más anchos, los pistones de cada freno recorren menos distancia que el del cilindro maestro, pero de nuevo con una fuerza proporcionalmente mayor. Pero si la fuerza se tiene que multiplicar aún más, el sistema de frenos puede llevar un servo de vacío, como aquí, o hidráulico. La cámara redonda del servo es en realidad dos cámaras independientes divididas por un diafragma, una placa hermética pero móvil. Ambas cámaras van unidas por un tubo al colector de admisión del motor. Cuando el motor está en marcha, absorbe aire por ese tubo y crea un vacío en cada cámara. Cuando se pisa el freno, una válvula permite que vuelva aire a la cámara posterior. Así se establece una diferencia de presión a ambos lados del diafragma, lo que aumenta la fuerza que llega al cilindro maestro. Cuanto más se pisa el freno, más aire penetra por detrás del diafragma y más aumenta la presión de frenada. Como ya hemos visto antes, para que sea más eficaz, un sistema de frenos requiere algún tipo de compensación del desplazamiento del peso del coche sobre las ruedas.
Puede llevar válvulas limitadoras de la compensación de presión o PCR, en este caso donde salen los latiguillos del cilindro maestro. Al frenar, estas válvulas limitan la cantidad de líquido que pasa por los latiguillos y por tanto su fuerza para que los frenos traseros frenen menos que los delanteros. Otra forma de acción compensadora sobre los frenos traseros es la válvula repartidora de la carga. Un sensor mecánico mide directamente la compresión de la suspensión trasera del vehículo y la toma como indicativo de la carga sobre sus ruedas traseras. El brazo del sensor actúa directamente sobre la válvula repartidora. En su camino hacia los frenos traseros, el líquido que sale del cilindro maestro y por tanto la presión de frenada pasa por la válvula. Pero si el conductor frena fuerte y la carga en la parte trasera es poca, justo la situación en que las ruedas traseras se pueden bloquear, el brazo del sensor permite que la válvula repartidora se desplace a un lado. Una válvula compensadora, que normalmente se abre mediante una espiguita, cierra el canal central de la válvula repartidora, limitando la presión de frenada en las ruedas traseras. Si el coche va muy cargado, el brazo del sensor presiona más sobre la válvula repartidora. La válvula compensadora se mantiene abierta y llega a la máxima presión a los frenos traseros a través de la válvula repartidora. Pero esta compensación de la frenada no sirve si se bloquean las cuatro ruedas al frenar, como puede pasar en una emergencia. En una carretera ligeramente húmeda, un fuerte pisotón en el pedal del freno bloqueará casi seguro las cuatro ruedas. Los mejores profesores de autoescuela suelen enseñar cómo solucionar este problema: pisar varias veces el pedal del freno y soltar rápidamente para que las ruedas recobren el agarre. Así el conductor puede mantener el control del coche. Una aplicación electrónica de este principio, llamada ABS, aplica y libera rápidamente la presión de los frenos cuando detecta que una rueda se puede bloquear. Esto ayuda a mantener el agarre de esa rueda al mismo tiempo que va frenando el coche. Hay distintos sistemas antibloqueo, unos que actúan sobre las ruedas delanteras y otros sobre las cuatro, pero todos son similares en su diseño y componentes. Unos pequeños sensores electrónicos miden la velocidad de giro de cada rueda. Están situados cerca de la rueda y cuentan los dientes de una rueda dentada montada en la mangueta. Esa información la envían a un módulo electrónico programado para saber cuál es la velocidad de cada rueda, dada la velocidad del vehículo. Algunos sistemas llevan un cuerpo o bloque de válvulas a través del cual se envía el líquido de frenos a cada freno. Estas válvulas van normalmente en el motor. En algunos sistemas van incorporadas a la unidad de control hidráulico, también situada en el motor, y que hace las funciones del servofreno, el depósito de líquido y el cilindro maestro. Con el coche en marcha, los sensores vigilan constantemente el giro de cada rueda y envían esa información al módulo. Si al frenar una rueda empieza a bloquearse, la señal que envía el sensor cambia. El módulo lo detecta, manda inmediatamente una señal a la unidad de control hidráulico que quita presión al freno de la rueda afectada a través del bloque de válvulas. Inmediatamente vuelve a aplicar presión y esta acción se repite hasta 12 veces por segundo, hasta que el módulo detecta que la rueda vuelve a girar a su velocidad normal, la misma que la de las otras ruedas. Si el sistema fallara, el conductor puede seguir frenando normalmente.
Podemos decir que el sistema antibloqueo es uno de los mayores avances en seguridad vial de los últimos años. El último recurso para frenar un vehículo es el freno de mano. Casi todos funcionan con un mecanismo por cable que actúa normalmente solo sobre las ruedas traseras. Es muy raro ver un freno de mano sobre las 4 ruedas. Cuando se tira de la palanca, el cable mueve un mecanismo de los frenos traseros que empuja las zapatas contra el tambor, evitando que las ruedas giren. Las revisiones de casi todos los sistemas de frenos son muy pocas. Hay que comprobar de vez en cuando el depósito de líquido para ver si ha bajado de nivel. Eso puede indicar que el sistema tiene fugas. Otro síntoma es si el pedal del freno tiene más recorrido. Si entra aire en el sistema, al pisar el freno da una sensación esponjosa. Pero lo que se hace más frecuentemente es ajustar los cables del freno de mano. Su uso repetido puede hacer que los cables se aflojen, pero la mayoría de los coches lleva ya un ajustador automático de holgura. El principal trabajo con los frenos es cambiar las pastillas y, con menos frecuencia, las zapatas. La mayoría de los frenos modernos son autoajustables, pero por el trabajo que hacen las pastillas y las zapatas se desgastan y hay que cambiarlas a los intervalos recomendados. Cambiarlas es muy sencillo. En la siguiente unidad de esta serie vamos a ver que un vehículo es electrónicamente autosuficiente gracias al alternador movido por el giro del motor. Veremos que el alternador suministra corriente a todo el vehículo, excepto al motor de arranque que va conectado a la batería. Además de ver cómo funciona, seguiremos un circuito eléctrico típico y veremos cómo está protegido en caso de avería. Después de repasar los sistemas de audio a bordo de un coche, recordaremos que cada vez más sistemas del vehículo, desde el control de tracción al ABS, están controlados electrónicamente.